Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Quisiera que recordáramos algunos pensamientos, algunos principios de la palabra de Dios que son de suma importancia para la vida de todo creyente, pero particularmente aquellos que van empezando su vida y que van forjando su futuro, su destino, que estarán tomando decisiones, nuestros hijos, nuestros jóvenes, etc. La vida está llena de lecciones que deben de tomarse. Siempre, nunca vamos a terminar de hacerlo. Y algunas de estas elecciones son de gran significado y también de grandes consecuencias. Muchas veces son como una bifurcación en el camino de la vida. Y esas decisiones, esas elecciones nos llevarán más cerca de Dios o más lejos de Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Siempre, todo lo que vayamos nosotros a elegir para nuestro destino, para nuestra vida personal, deben de ser cosas que nos acerquen más a Dios. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Según lo que aquí escribe el apóstol Pablo, las consecuencias generales de las decisiones y elecciones que tomemos bien pueden resumirse en dos formas: vida eterna o destrucción eterna. Y hermanos, quiero que hablemos de esta lección, de este tema en particular, elecciones de un joven cristiano. Dos destinos están frente a nosotros y todo dependerá de lo que nosotros elijamos. Así que debe de tomar mucho peso el pensamiento en cuanto a dónde nos estamos acercando, ¿verdad? Si hacia la vida eterna o hacia la destrucción eterna en cada paso que damos en nuestra vida. En el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23, un ejemplo muy particular, muy adecuado para esto que estamos diciendo. El caso de Moisés. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Note el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El caso de Moisés es un ejemplo muy importante para nosotros. Cuando él alcanzó ya esa mayoría de edad, tuvo que tomar una decisión importante, y como podemos nosotros ver y se le describe aquí en este capítulo de los héroes de la fe, tomó la mejor decisión. Sí. Por un lado estaba delante de él esa bifurcación, ¿sí?, donde él podía escoger el gozar de los deleites temporales del pecado, o por otro lado ser maltratado con el pueblo de Dios. Por un lado podía escoger las riquezas, los tesoros de los egipcios, pero por otro lado estaba el galardón eterno, el galardón celestial. Pero Moisés eligió y eligió bien. Eligió el vituperio de Cristo. Sí. Se le llama así en semejanza. Lo que hizo Moisés y lo que hizo Cristo es muy similar. Un pueblo esclavizado. Fue como un libertador para el pueblo de Israel. Tuvo que sufrir mucho con ese pueblo. Pero Moisés sabía que si él quería estar con Dios, necesitaba estar con el pueblo de Dios.
no con sus enemigos. Y él decidió bien. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, ya sea que estén preparados o no lo estén, ya sea que hayan escuchado consejo o no lo escuchen, ya sea que tengan fe o que no tengan fe, ya sea que el galardón les motive o no les motive, los jóvenes tendrán que tomar decisiones y hacer elecciones que serán trascendentales para toda su vida. Moisés eligió, qué bueno, gracias a Dios que fue sabio, qué bueno que las enseñanzas de su madre las puso en su corazón, qué bueno que fue un hombre de fe, de convicciones, qué bueno que su mirada estaba ya puesta arriba en el cielo, no en las cosas de la tierra, qué bueno. Pero todos nosotros, hermanos, independientemente si tenemos esto o no, como quiera vamos a tomar decisiones. Nada más que qué clase de decisiones estaremos haciendo. ¿Que nos acerquen al cielo o que nos acerquen a la destrucción eterna? Una elección bien importante es la elección de convertirse en cristiano. Sin duda, hermanos, a una edad temprana hay muchos planes, hay muchos propósitos en la mente de los jóvenes, hay muchas ilusiones, muchos sueños por cumplir. Y muy pronto llegará el tiempo en que comenzarán a hacer esas decisiones. Sin embargo, la decisión más importante que uno debiera de tomar es la decisión de convertirse en un cristiano, en ser un seguidor fiel de nuestro Señor Jesucristo. Y es la más importante porque de ella depende alcanzar el cielo. De ella depende que seamos salvos o no lo seamos. Sí. No hay decisión que tenga mayor valor y relevancia. Esta decisión repercute por los siglos de los siglos de los siglos. Hermanos, amigos, los frutos del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús no son exclusivos de la gente mayor. Sí. Muchachos y muchachas, el cristianismo no es solo para señores y viejitos, para señoras y viejitas. No lo es. La obediencia a Cristo y nuestro servicio fiel puede y debe llevarse desde la juventud, desde temprana edad. No es imposible para un joven ser un cristiano fiel. Por supuesto que no. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo no iba a exigir, a demandar de Timoteo algo que era imposible para él. Era joven, es cierto, pero ¿no podía ser esa clase de ejemplo? Claro que sí, por supuesto. Hermanos, ¿puede un joven predicar la palabra de Dios? ¿Hablarle a las personas, a sus compañeros, a sus amigos, en la escuela? Claro que sí puede. Claro que sí. ¿Puede un joven tener una buena conducta? ¿Ser un buen ejemplo como se exhorta aquí a Timoteo? Claro que sí. ¿Puede la gente decir: mira, qué buen muchachito, qué buena muchachita, qué bien portado es, qué educado, qué correcto, qué honesto? Sí, claro. ¿Puede un joven tener buenos hábitos? Sí puede. ¿Puede un joven o una joven tratar bien a las personas, procurar el bien para su prójimo? ¿Puede amar a Dios honrándole y sirviéndole cada día? ¿Puede tener convicciones firmes y sólidas? ¿Puede un joven ser responsable en la iglesia? ¿Puede un joven mantenerse fiel a Dios? ¿Puede ser puro y guardarse sin mancha del mundo? Claro que puede. El hecho de que tenga una edad corta no quiere decir que esto es imposible, es inalcanzable para él. Claro que sí se puede.
Timoteo era joven, pero siempre fue un cristiano ejemplar, activo en la obra del Señor, colaborador con el mismo apóstol Pablo, un cristiano que fue sabio, que siempre guardó en su corazón desde pequeño la enseñanza y la instrucción de su madre y de su abuela. Desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras, no las desechó. Un joven que supo elegir bien, que tenía sus ojos bien puestos en Cristo Jesús, un joven cuya esperanza era el galardón celestial. ¿Sí? Timoteo, hermanos, es un ejemplo de lo que hoy en día deberían de ser todos los jóvenes en la iglesia del Señor. La elección de obedecer el Evangelio durante la juventud es muy oportuna. ¿Por qué, hermanos? Porque en la juventud el vigor y la alegría todavía permiten a los jóvenes no solo disfrutar de la vida, sino también servir a Dios aprovechando tales ventajas que ellos tienen. Cuando uno llega a una edad ya grande, ya anciana, ¿no? Nos dice la Escritura que todo es trabajo y fatiga. Pero cuando uno es joven, nos tiene toda la fuerza, todo el vigor, toda la energía, su mente, su cuerpo, sus capacidades, en perfectas condiciones para la obra del Señor. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe. En la mañana hablábamos sobre el juicio de Dios. Jóvenes y adolescentes, dice la palabra, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sí? Dios ya juzga. Dios ya toma en cuenta las acciones de los adolescentes y de los jóvenes. Los niños no. Sí. De los niños es el reino de los cielos, pero ya cuando uno deja de ser niño y entra a esa etapa, ya Dios considera nuestras acciones, porque sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, sabemos hacer lo correcto y lo incorrecto. Y estamos en esa bifurcación de la vida, y si nos inclinamos por lo incorrecto, Dios ya lo toma en cuenta. Por eso dice en el capítulo siguiente, en el 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya, la vida es difícil, ya no tiene ánimo de nada. Todo es dolor, todo es cansancio, todos son achaques, todo es malestar. Todo le molesta. No, dice, desde que eres joven, acuérdate de tu Creador. Desafortunadamente, hermanos, la influencia del diablo a veces es muy fuerte en la etapa de la juventud. Sí. Satanás influye de muchas maneras en la mente de los jóvenes. La escuela, las amistades, los medios electrónicos son un maestro que día tras día, nuestros hijos escuchan y prestan atención, y que están influyendo en el corazón. Satanás busca la forma de ganarlos. Busca los medios para entrar en su mente, ganar sus pensamientos, su atención. Pero hermanos, los jóvenes cristianos necesitan recordar que el que está con nosotros es más grande, es más poderoso, es más fuerte, es invencible y supera con creces al que está en el mundo. El apóstol Juan dijo en la primera carta, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. ¿Un joven puede vencer al mundo? ¿Un joven puede vencer la tentación? ¿Un joven puede vencer el pecado? ¿Puede vencer al diablo mismo? Claro que sí. Si Dios está en nosotros, hermanos, Él es mayor. Y por supuesto que es posible vencer y salir triunfante avante. La vida cristiana no es imposible para ninguna persona, ni aún para los jóvenes. De todas las decisiones que han de tomar en su vida, esta es la más importante: elegir ser un fiel cristiano. Si usted se está preocupando por tantas cosas y a qué universidad va a ir y qué va a estudiar y que tantas cosas, preocúpese más por esto. Esto es más importante. Otra lección que también repercute muchas veces en nuestra vida espiritual, para bien o para mal, es la elección de un matrimonio aceptable a Dios. A veces ese es el sueño, la ilusión de los jóvenes. A veces a muy temprana edad, que yo no estoy de acuerdo con eso, ya andan noviando. Pero bueno, los papás deben de hacer su trabajo de aconsejar a sus hijos. Pero a veces esa es la ilusión, el sueño de muchos jovencitos o jovencitas. Bueno, esa decisión que tarde que temprano nuestros hijos han de tomar debe de ser la mejor elección posible. Recordemos otra vez, ¿nos acerca a la vida eterna o nos acerca a la condenación eterna? Sí. Podemos decir que después de esa decisión de convertirse en cristiano, la siguiente, que tiene mayor impacto para bien o para mal en la vida de un joven, es la decisión de casarse, de encontrar un cónyuge, un hombre con quien compartir su vida o una mujer con quien compartir el resto de sus días. Y hay que aclarar también, hermanos, que el matrimonio no es un mandamiento de Dios. ¿Sí? El matrimonio no es algo que Dios nos obligue, que tengamos que casarnos. Porque una persona puede agradar a Dios sin necesidad de estar casado. Y puede ir al cielo sin necesidad de estar casado. Pablo, él no estaba casado, no tenía esposa, pero él agradaba a Dios y fue activo en la obra del Señor. Aún él mismo llegó a recomendar de cierta manera su condición de soltería. Ahí en la primera de los Corintios, capítulo 7 y versículo 8, dice así la palabra de Dios: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Sí. Sin compromiso, ¿verdad? Sin un cónyuge. Y entendiendo las circunstancias, el contexto, hermanos, de aquel tiempo, pues no era fácil la vida cristiana teniendo familia, ¿verdad? Teniendo esposo, teniendo hijos, porque había mucha persecución y era difícil. Uno puede sufrir, hermanos, cualquier cosa y háganme lo que quieran, ¿verdad? Pero que se lo hagan a un hijo, a su esposa o a su esposo, pues es más difícil todavía. Entonces Pablo se evitaba ese problema y él podía ir a donde quiera y lo azotaban y lo metían a la cárcel y lo apedrearon y tantas cosas que le hicieron, pero era él solo. Entonces en ese contexto él está diciendo, pues bueno les fuera quedarse como yo. Sin embargo, podemos decir, hermanos, con toda seguridad que para la mayoría de los jóvenes el matrimonio es la mejor opción. Y siempre lo hemos de recomendar, al menos yo lo recomiendo para los jóvenes.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El matrimonio, hermanos, de acuerdo a lo que podemos ver aquí, es el recurso que Dios ha provisto al hombre y a la mujer para evitar el pecado de la fornicación. ¿Sí? Es el único estado en el que Dios permite la relación conyugal dentro de los límites del matrimonio. El matrimonio además provee compañerismo, que es muy importante y necesario en la vida. La soledad, hermanos, no es buena. Dijo Dios allá en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Y Dios hizo a la mujer. Dios vio esa necesidad en Adán y él proveyó una mujer, una esposa, que fuera su ayuda idónea. El hombre y la mujer se complementan mutuamente. Y como dijo el rey Salomón, mejores son dos que uno. Tienen mejor paga de su trabajo. El matrimonio, hermanos, también tiene como fruto a los hijos. Los hijos son herencia y son bendición del Señor. El matrimonio provee protección, provee felicidad, provee una mejor condición, provee realización. Y aún, hermanos, podemos decir con toda seguridad, contribuye al bienestar de la sociedad. Sin embargo, debemos estar conscientes de que no todos y no todas son elegibles a los ojos de Dios para casarse. Y es ahí donde los solteros y las solteras necesitan tener mucho cuidado. Sí. Estamos hablando de elegir un matrimonio aceptable a los ojos de Dios, un matrimonio que le acerque más al cielo y no un matrimonio que le aleje de Él. La palabra de Dios, hermanos, dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 32. El Señor Jesucristo dijo esto: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esto lo dice Cristo. ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque es bien común en nuestra sociedad. Y esto a veces desafortunadamente influye muchas veces en nuestros hijos o en los jóvenes en la iglesia y pasan por alto, omiten esto tan claro que el Señor está explicando. Sí. Dios no quiere que las personas se divorcien o se repudien. La única razón que Dios justifica para el repudio es la fornicación. Pero digamos, un hombre repudió a su esposa, le dice: sabes que ya no te quiero, sabes que ya no me agradas y ya no quiero vivir contigo, vete. Ese hombre está haciendo que su esposa adultere, porque su esposa no le fue infiel, no cometió fornicación, simplemente ya no le agradaba. Ella se va y se une a otro hombre. Ella está cometiendo adulterio porque su marido es el que la repudió al principio. Y luego viene aquel hombre y se casa con ella. Ese hombre está en adulterio también. Lo que dice aquí el Señor: el que se casa con la repudiada comete adulterio. La Nueva Versión Internacional dice: pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Sí? Comete adulterio. Esto lo dice el Señor. Esto es la ley de Dios, hermanos.
La gente no le importa y se casa y se descasa. Y se junta con uno y ya lo repudia y se junta con otro. Y igualmente hacen los hombres, se buscan una mujer y la dejan y luego se buscan otra y la dejan y luego andan con otra. Y así lo hacen, como si nada. Eso no es matrimonio. Eso es adulterio. ¿Sí? En el capítulo 19 vuelve a tocar el tema el Señor Jesucristo. En el verso 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, nuevamente dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Si un hombre le dice a su esposa: sabes que ya no te quiero, vete, no me agradas, y se busca otra mujer, está cometiendo adulterio. Pero hermano, es que ahí está el acta de divorcio, mire, ahí está el papel. El juez les dio el divorcio. ¿Sí? Adultera. Los hombres pueden casar o pueden divorciar aquí en la tierra, a quien sea, a quien se les dé la gana, pero Dios no. Si el hombre repudia a su mujer y no es por causa de fornicación y se une con alguien más, adultera. O al revés, si la mujer le dice a su esposo: sabes que ya no te quiero, no me gustas ya, vete. Y luego se busca otro hombre, adultera. ¿Sí? Y dice: y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es muy importante, hermanos, porque lamentablemente, hermanos, hemos visto casos, a veces pasan situaciones, y estoy hablando en términos generales entre la hermandad. Hijos de hermanos, jóvenes de la iglesia, que arruinan su vida por un matrimonio que no tiene la aprobación de Dios, que no es matrimonio, una unión ilegal a los ojos de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Dice el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cuando Dios une a dos personas que se casaron, dos personas que hicieron un pacto para vivir como marido y mujer por el resto de sus días, ya no se pueden separar. A no ser por causa de fornicación, no se pueden separar. Él será su marido para toda la vida y ella será su mujer para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y si el marido todavía vive y ella se junta con otro hombre, ella es adúltera. Y si su esposa todavía vive y se junta con otra mujer, él es adúltero. Y así haya tenido hijos allá en su nueva relación, ¿verdad? Ese matrimonio no es matrimonio. No es. Y esa decisión que tomó no le acerca al cielo, le acerca a la condenación eterna. Muchos, desafortunadamente, se han unido en ese tipo de relaciones y así viven por el resto de sus días, estando en adulterio. Un soltero o una soltera no tiene ningún problema, ¿verdad? Es libre, se puede casar. Cualquier persona pudiera casarse con él o con ella. Un viudo, una viuda no tiene ningún problema. Pero hay que tener cuidado.
Los jóvenes deben de tener cuidado cuando la persona de su interés fue casada. ¿Sí? Ya fue casada o ya fue casado. Mucho cuidado. Porque esa decisión que tome puede repercutir eternamente, para bien o para mal. Tiene que estar bien seguro que es una persona libre para casarse. Si es posible tener pruebas, tener testigos, tener una forma de comprobar que en realidad es libre en toda la extensión de la palabra. Pero si no tiene esa seguridad, esa certeza, mejor ni se meta en una relación así. Esa es mi recomendación, ese es mi consejo. Porque aun cuando le digan una mentira, usted no es inocente a los ojos de Dios. Es que me dijo que sí era libre. Es que me dijo que sí, su divorcio había sido por fornicación y que por lo tanto era libre delante de Dios. Y luego resultó que no, que nada más le dijo eso para que le hiciera caso y se juntara con él o con ella. ¿Eso le justifica al cristiano? A la cristiana. ¿Eso le va a hacer estar bien delante de Dios? Es que me engañó, me mintió y pues yo le creí. No. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque una mala decisión puede hacerle vivir toda una vida en adulterio y hacer que su alma se pierda al final. Por otro lado, los jóvenes cristianos pueden evitar una multitud de problemas también, eligiendo casarse con un cristiano o una cristiana fiel. Y yo siempre voy a recomendar esto. Sí. Eso es lo mejor. No solamente con un cristiano, no solamente con un joven bautizado o una muchacha bautizada. No, fiel al Señor. La apariencia exterior, hermanos, amigos, muchachos, la belleza física, la popularidad, la riqueza o la desesperación por casarse son bases sumamente frágiles en los matrimonios. ¿Sí? Y por lo general esa fragilidad se manifiesta poco después de contraer matrimonio. Esos no deben de ser los fundamentos o los cimientos de nuestra unión con una persona. En el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Yo sé que muchas veces para los jóvenes es importante el atractivo físico, pero yo voy a decirles, no es lo más importante. La palabra de Dios dice que eso es engañoso y que eso es vano, que la palabra vano significa que es por poco tiempo, de poca duración. Fíjense que sea una mujer que tema a Jehová, que sea un muchacho que tema a Jehová. Eso es bien importante. Una fe común en el Señor Jesús ayuda a consolidar el vínculo formado en el matrimonio. Normalmente los muchachos sienten cierta atracción porque tienen cosas en común. Pues sí, pero esto es lo más importante que deberían de tener en común: la fe en Jesucristo. Porque puede ser que tengan otras cosas en común. Digamos, a los dos les gustan los animalitos, las mascotas. Pues sí, está bien. A los dos les gusta ir al cine, tienen eso en común. Pues sí, está bien. A los dos les gusta el fútbol. Oh, pues somos la pareja perfecta. Sí, pero no tienen en común la fe en Cristo. Oh, decepción.
Eso es lo principal que deben de tener en común. Los socios en la fe pueden ser juntos herederos de la gracia de la vida. Pueden criar hijos en un ambiente de fe y de fidelidad y no en un ambiente de incredulidad, de pleitos, de división. Cuando ambos comparten la misma fe, hermanos, es más fácil servir a Dios. Por eso siempre lo recomendamos. No somos legalistas, no estamos diciendo que si no lo hace así es pecado. No. Pero sí estamos diciendo que eso es lo mejor. Una decisión que le va a ayudar mucho en su vida. Cuando ambos compañeros son cristianos, la reunión de la iglesia, por ejemplo, será una de las cosas más importantes para los dos. Mutuamente se apoyarán y perseguirán el mismo objetivo juntamente con sus hijos. Para los dos es importante. Juntos podrán cantar himnos a Dios. Juntos podrán orar. Juntos podrán disfrutar la enseñanza de la palabra. Juntos podrán tomar la cena. Si ambos son cristianos, se fortalecen, se animan, se edifican el uno al otro. Si nuestros hijos, por el contrario, se casan con no cristianos, existe el riesgo de que sus cónyuges no tengan interés en asistir a la iglesia con ellos. Peor aún, hay el peligro de que se opongan a su asistencia, o incluso el no cristiano pudiera molestarse o agredirle verbal o físicamente por causa de asistir a las reuniones de la iglesia. Y esto, hermanos, créanme, no es un cuento, esto sucede. Lo hemos visto a lo largo de la historia de los años, menos los años que yo tengo en la iglesia. Hermanos, existe la posibilidad de que el cónyuge incrédulo insista o presione para ir a otros lugares los días en que hay reunión, o bien que no permita que los niños asistan. Y va a haber pleito. Son mis hijos, yo también tengo derecho. Vete tú a la iglesia, a mí déjame a mis hijos. Yo quiero ir con ellos al cine. Si tú no quieres ir, pues vete. Pero los niños los quiero yo. Porque no tienen en común la misma fe. Cuando los dos son cristianos, pueden orar juntos y orar el uno por el otro. Pero cuando uno de los dos no es creyente, pues es muy difícil que esto suceda. El incrédulo, hermanos, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que ore por su cónyuge, por su esposa, por su esposo. Y aun cuando lo hiciera, ¿qué garantía hay de que Dios le escuche? Las parejas cristianas se animan el uno al otro con la palabra de Dios. Cuando experimentan problemas, porque todos pasamos por ciertas situaciones a veces complicadas, situaciones difíciles, ambos depositan su confianza en el Señor y salen adelante. Pero cuando un cónyuge es incrédulo, hermanos, será mucho más difícil asimilar y enfrentar con sabiduría los problemas o tener el apoyo que uno quisiera. En la mayoría de los matrimonios, la infelicidad viene como consecuencia de no seguir los principios bíblicos del matrimonio. Bueno, si nuestro cónyuge es cristiano, pues hay más posibilidad de que se esfuerce en obedecer estos principios que Dios da para el esposo, para la esposa, en la crianza de los hijos, en la administración de las finanzas, etcétera. Pero ¿qué derecho puede tener alguien de esperar que un cónyuge, siendo incrédulo, obedezca todo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? ¿Cómo exigirle? ¿Cómo demandarle? Si él no cree en Dios. Si ella no cree en la palabra de Dios.
si no le interesa sujetarse a los principios bíblicos? No es imposible, pero hermanos, las posibilidades disminuyen significativamente. Sin lugar a dudas, sería muchísimo más difícil para un cristiano o una cristiana vivir por el resto de sus días con alguien que bebe, con alguien que fuma, con alguien que maldice, con alguien que usa drogas, con alguien que se viste inapropiadamente, con alguien que mira programación incorrecta en la televisión, con alguien que frecuenta bares y cantinas y bailes, con alguien que es iracundo, etcétera, etcétera. Es muchísimo más difícil una vida así. Y desde antes de unirse en matrimonio, de tomar esa decisión, los jóvenes deben de observar, deben de estar atentos a este tipo de situaciones. ¿Con quién se van a casar? A veces hay el pensamiento de que después de casado va a cambiar. No, es que Él me prometió que va a cambiar. Él me prometió que ya que nos casemos va a dejar el vicio. ¿Y quién le garantiza que va a cumplir esa palabra? Si no tiene temor de Dios, si no cree en Dios. La mayoría de las veces, hermanos, no sucede tal cosa. Si aún no se han casado, el cristiano tiene que darse el tiempo suficiente para asegurarse que el otro ha cambiado, antes de comprometerse y de unirse para toda la vida en matrimonio. Y si no cambia, mejor no se case. Ese es mi consejo. ¿Sí? Si le ha dado el tiempo, la oportunidad, y de plano no hace arreglos en su vida, no cambia sus malos hábitos, sus malas costumbres, no se le ven deseos, esfuerzos de ser diferente, no arruine su vida, porque le va a traer desgracia, le va a traer infelicidad. Cuando alguien se casa, también hereda la compañía de familiares y de amigos. Va todo el paquete. Si se casa con un cristiano fiel, sus amigos más cercanos serán cristianos, serán personas de buena moral. Usted tendrá mucho en común con ellos. Usted se va a beneficiar conviviendo con ese círculo de personas. Antes de que un cristiano se case con un incrédulo, debe de considerar muy bien cómo le va a ir con sus parientes, con los amigos de su cónyuge. ¿Los suegros o los cuñados se van a oponer a su cristianismo? ¿Van a influenciar en su cónyuge para que se oponga a usted? ¿Le criticarán por no estar de acuerdo con sus creencias o su forma de vida? ¿Esa es la familia con la cual usted se va a unir? Cuidado. ¿Eso le acerca más al cielo, le acerca más a Dios? ¿O le va a hacer tropiezo? ¿Le va a hacer amargura? ¿Le va a hacer desdicha en su vida cristiana? Los cristianos tenemos por lo general metas comunes en el uso del dinero. Estamos de acuerdo en usar nuestros recursos para Dios, en ofrendar, en ayudar a los hermanos necesitados, en ayudar a nuestros padres, en procurar lo mejor para nuestra familia, en pagar las deudas, los compromisos. Un cristiano, hermanos, tiene conciencia de esto, pero uno que no es cristiano puede ser que tenga otros pensamientos en cuanto al uso de dinero. ¿Qué hará usted si ese cónyuge se molesta porque usted ofrenda? Si se molesta porque usted ayuda a los hermanos. ¿Qué si él descuida a la familia por comprar licor, cigarrillos, por apostar, etcétera? ¿Qué si no paga las deudas de la familia? ¿Qué si no es sabio en administrar los bienes que Dios les da? Va a ser puro problema. Si los dos son cristianos, estarán de acuerdo en la importancia de que sus hijos estén en todos los servicios de la iglesia,
¿Estarán los dos de acuerdo en estudiar la Biblia en casa, en hablar a sus hijos de Dios, en enseñarles los principios que Él ha dejado para nuestras vidas? Los dos irán de la mano, en armonía. El simple ejemplo de un padre que no quiere nada con Dios puede llegar a ser estorbo para los hijos. En casos así, el cristiano estará solo tratando de instruir correctamente a sus hijos. Y no solamente eso, tendrá que estar batallando para vencer la mala influencia y la enseñanza de su cónyuge. ¿Qué si el cónyuge incrédulo le permite a los hijos beber alcohol? Porque hay papás que hasta le dan la botella al niño. O fumar. O vestirse de una forma carente de pudor y de modestia. O le enseña a sus hijos a decir groserías. O les da permiso de que se vayan a los bailes, a las discotecas. A quedarse a dormir en casas ajenas y más. De personas del sexo opuesto. A llegar a la casa a altas horas de la noche. Es que mi papá me dio permiso. Sí, pero yo no te doy, no, pero mi papá me dijo que sí, así que voy a hacer lo que él dice. O la mamá, dependiendo quién sea el incrédulo. Y qué difícil va a ser así. A veces los jóvenes no alcanzan a ver allá el futuro. Ven el aquí y el ahora. Es que me gusta, es que me atrae, es que está guapo, es que está bonita la muchacha. Pues sí. Pero tienen en común la misma fe. La mejor manera de asegurarse que este tipo de cosas no van a suceder es casándose con un cristiano fiel y verdadero que ha demostrado que respeta a Dios y que respeta su palabra. Eso es lo que se debe de procurar y nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos, aconsejarle que eso es lo mejor para sus vidas y que lo busquen. Que oren a Dios y que ellos sean la clase de personas, la clase de cristianos. Exactamente como les quisiera o les gustaría encontrar a uno. Le gustaría tener un buen esposo, fiel, buen cristiano, responsable, activo en las cosas de Dios. Así tiene que ser ella. Le gustaría encontrar una buena esposa, de buen carácter, de espíritu afable y apacible, activa en las cosas de Dios, que ame la palabra de Dios. Así tiene que ser él. Y pídale a Dios. Y Dios le va a ayudar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5, dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Pablo era soltero, otra vez lo digo, pero ¿podía casarse? Claro que sí. Pero noten su expresión, dice una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. La Biblia de las Américas dice: ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Y eso es lo que hay que procurar. Una hermana por mujer o un hermano por esposo. Una esposa creyente, un esposo creyente. Nuestros hijos, los jóvenes aquí en la iglesia, tarde que temprano tendrán que tomar la decisión de unirse a una persona en matrimonio para el resto de sus días. Deben de escoger bien. No se equivoquen. Procuren lo mejor, una decisión que les acerque a la vida eterna. Es una bendición muy grande tener una hermana por mujer o un hermano por marido. Los que ya hemos tomado esta decisión de casarnos con una buena cristiana o con un buen cristiano, podemos dar testimonio de la bendición y la dicha tan grande que es vivir así. Y quisiéramos lo mismo para nuestros hijos y para todos los jóvenes en la iglesia. Ojalá y sean sabios y hagan una correcta elección para sus vidas. El siguiente punto, hermanos, ya no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero también
la elección de un trabajo aceptable para Dios también es muy importante. Vamos a dejarle aquí a la predicación. Dios les bendiga a cada uno por su atención prestada.